Hace un tiempo, un grupo de periodistas de aquí de la zona se reunió y pensó en dejar por escrito la historia del periodismo en el Alto Valle, lo que fue la historia, lo que fue el periodismo en el Alto Valle durante la última dictadura cívico-militar y además la organización de lo que en la actualidad es el Sindicato de Prensa de Neuquén. Y salió precisamente un libro de periodistas que habla de periodistas. Lo tenemos en línea a Bernardo Guerra, él es periodista hace muchos años, la voz del noticiero, del informativo de Radio Universidad Calf y uno de los mentores de esta publicación. Además es un amigo. Bernardo Guerra, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Marcelo? Pero muy buenas noches. Todo bien, Gracias, todo bien. gracias por atendernos a esta hora. No, ¿Qué sabemos? estaba pensando, ¿no? Que hace siglos, Sí. que no salía al aire tan tarde, Ajá. que fue un horario que en los principios de mi allá lejanos comienzos también trabajé mucho tiempo en los horarios nocturnos, ¿no? Cuando Sí. los cierres de los medios gráficos eran a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, que había que quedarse hasta ver el primer ejemplar que salía, la primera tirada, Claro. después en la radio, y después me aburguesé un poquito y comencé a laburar en horarios más cristianos. De día o hasta la tarde a más tardar, ¿no? Exactamente, de día o hasta las 20, 21. Pero Desde, vos sabés que hacer periodismo, ya sea hacer radio, televisión o gráfica, a esta hora tiene un gustito especial, ¿vos sabés? sí, no me cabe la menor Mm. duda, ninguna duda. Es más, he estado pensando seriamente en tal vez encarar así, o tipo despuntar el vicio, algún programita con esta nueva modalidad del trabajo en la casa, ¿no? El Ujú. trabajo a la distancia, el Zoom, bueno, estas cosas que trajo la pandemia, hacer algo a la noche. Claro, Es un muy lindo horario, muy está muy lindo bien. horario. Está muy bien. Sí, es un horario un tanto incómodo, pero muy placentero, porque sabés que tenés una audiencia importante. Sí, y te digo más, ¿no? Hay como una... Esto estoy hablando con colegas, ¿no? Que están en actividad, como es tu caso. Ujú. Como que hay una necesidad de reflotar programas nocturnos, cosa que se estiló mucho en nuestra ciudad capital hace unos cuantos años, ¿no? Hará 20 años atrás, 30 años atrás, había muchos programas nocturnos, ¿no? Y bueno, y charlando con esta gente, con estos colegas, me cuentan, ¿no? Que ellos sienten como que hay necesidad de volver a los programas nocturnos, Ujú. música, charla, alguna noticia de interés, pero bueno, Sí, sí. ve- Es un espacio veremos. para hacerlo más distendido, más Sí, distendido. señor, sí, señora. Bernardo, vamos a hablar sobre una reciente publicación, un libro que han escrito un grupo importante de periodistas reconocidos de aquí del Alto Valle que han retratado lo que fue la organización de lo que hoy es el Sindicato de Prensa de Neuquén y además también lo que fue trabajar durante la Exactamente, dictadura cívico-militar. Contanos un poco exactamente. cómo surge la idea esta de hacer este libro. Bueno, somos un grupo de amigos que nos estamos reuniendo desde hace bastantes años, ¿no? Y ya hicimos un trabajo común que se llama Pasado por Radio, que son grabaciones de viejas notas, entrevistas, publicidades, y ese laburo lo tenemos volcado ahí en internet, ¿no? Con esto quiero decir que venimos juntos desde hace bastantes años, ¿no? Ujú. Y con la pandemia nos hizo que nos uniéramos más, y para no olvidarnos, Fabián Berchero, periodista, docente de la Universidad Nacional del Comahue, comenzó a tirar la idea esta de hacer algo
sobre la historia del periodismo regional, ¿no? Entroncado eso con la organización gremial, ¿no? Porque de última hay un, ¿cómo se diría? Como un disparador común, que es el sindicato de prensa, con sus más, con sus menos, el sindicato de prensa siempre estuvo presente. A partir de ahí, Jorge Ariza, compañero que desgraciadamente ya no está con nosotros, nos abandonó, al igual que Osvaldo Ortiz. Esta pandemia se ha llevado, no necesariamente por el coronavirus, ¿no?, pero es como que se ha llevado a gente valiosa. Bueno, Jorge Ariza, Osvaldo Ortiz, Eduardo Marchetti, Walter Pérez, Fabián Berchero, Gerardo Burton y yo, nos pusimos bajo la tutela, diríamos, de Fabián Berchero y Gerardo Burton, que oficiaron como editores, pues ellos son muy prolijitos, son muy organizados, no así el resto. Empezamos a trabajar en estas historias desordenadas, relatos desordenados, que tienen que ver con el origen de nuestra organización gremial y lo que fue el trabajo durante la dictadura, ¿no? Como bien vos lo señalaste. Entonces, por ahora es un PDF, nuestro propósito es llevarlo al papel. Somos todos viejos periodistas de la máquina de escribir de la Olivetti, de la Letera, de la Lexicon, y ahora es PDF, lo queremos llevar al papel. Y la edición esta, el diseño, me estoy olvidando, ¿no?, del diseño, lo hicieron dos grandes amigas, Claudia Fernández y Patricia García, ¿no? Entonces, en este libro, Periodismo y Periodistas en el Comahue, está la historia contada a través de las vivencias de los que te acabo de nombrar, más algunos que colaboraron, como el caso de Ricardo Villar, Susana Penchulek, David Lugones y Alberto Carnevali. Ahí, recorriendo las páginas de este PDF que esperamos que sea libro próximamente, vas a encontrar, el que lo lea se va a encontrar con lo que ocurría durante la dictadura, las cosas que ocurrían entre los colegas más destacados y los personeros de la dictadura militar, ¿no? Esas reuniones que habían, porque generalmente los representantes de la dictadura se quejaban frente a los periodistas más antiguos, de más renombre, que habían por los 70 y pico, ¿no? Como por ejemplo Osvaldo Ortiz, el Ricardo Villar, Albornoz Trigal, por nombrar algunos, ¿no? Son muchos más, pero más o menos esos eran los que recibían las críticas, los llamados de atención de los personeros de la dictadura. Anécdotas, ¿no? Como dónde comíamos, por ejemplo, luego de las reuniones, cuando estábamos en pleno proceso de armado del sindicato de prensa. Nos juntábamos los viernes o los sábados en el Tío, por ejemplo, que aún sigue. Está todavía el Tío, como no, la parrilla. Claro, el primer debate televisivo que organizó el sindicato de prensa, y con las anécdotas, lo que hubo detrás de cámaras, ¿no?, con ese debate, una fiesta que organizó el sindicato de prensa para recaudar fondos, que sorteamos un auto en el Club Pacífico, con orquesta. Bueno, el auto se lo llevó un representante de la comunidad gitana de Neuquén, ¿no? Que fue el que llegó a último momento a la fiesta, habrá llegado a las 12 de la noche, compró todos los números que quedaban y se llevó el auto. Y se llevó el auto. Bueno, ¿qué cosas pasaban? Cheques sin fondos que hicieron sufrir mucho al sindicato de prensa porque no teníamos absolutamente nada, todas deudas cuando lo recuperamos. Anécdotas, por ejemplo, hay una anécdota que ahora no me voy a acordar muy bien, pero por ejemplo fue en la vieja legislatura, la de la Olascuaga entre Montevideo y Ricchieri, la vieja legislatura. Vienen a una conferencia de prensa, ¿no?, de los gobernantes, y bueno, perdón, viene Videla, creo que es la primera o la segunda visita de Videla, creo que es la primera visita de Videla acá a la ciudad, ¿no? Entonces, un neuquino, para quedar simpático bien con los que venían de Buenos Aires, llama a Osvaldo Ortiz, a Ricardo Villar, a Albornoz Trigal, y les dice que critica, cuestiona la vestimenta
de los trabajadores de prensa. Ajá. Los trabajadores de prensa en Neuquén no nos hemos caracterizado por vestir de traje y corbata, Por ser ejemplo. demasiado elegante, sí, tenés razón. Exacto, no, somos medio Claro, pero gasoleros. además en esa época donde los vientos eran más fuertes que en la actualidad, y las calles muchas de tierra, tampoco era para andar demasiado, ¿no? Totalmente. Los llama para cuestionar, criticar la ropa. Entonces dice, palabras más, palabras menos, este militar dice que con gente así como nosotros no se hacía la conferencia de prensa. Ajá. Osvaldo Ortiz, que siempre fue un tipo muy tranquilo, excepto cuando se calentaba, ¿no? Porque ahí se complicaba todo, cosa que ocurría muy rara vez, ¿no? Era un tipo muy paciente. Recordemos, Bernie, que Osvaldo Ortiz fue corresponsal del diario Clarín acá en Neuquén. Sí, señor. Sí, tenía la corresponsalía en la calle Ministro González, en la primera cuadra. Sí, señor. También fue jefe de la agencia del diario Río Negro. Así es. Trabajó en la revista de Calf, trabajó en la radio de Calf. No, un periodista con una amplia trayectoria, un tipo muy querible. Bueno, el negro lo mira y con los imparciales, fumando esos horribles cigarrillos por aquel entonces, lo mira, la vea un poco la cabeza y medio socarronamente le dice, bueno, la conferencia de prensa no se hará entonces, porque los periodistas neuquinos nos vestimos así. La conferencia de prensa se hizo igual. Bueno, ese tipo de cosas, sí. ¿No? ¿Qué pasaba con el sur argentino? ¿Qué más? Notas, por ejemplo, a Marquina, el comandante del sitio de Teruel durante la Guerra Civil Española, que terminó recalando en Neuquén. Valeriano Basilio Marquina. Exactamente, Valeriano. Bueno, los aprietes que sufrimos durante la dictadura, episodios que hubo cuando vino Pérez Esquivel en el 81-82, lo que ocurrió. Hubo periodistas desaparecidos también aquí en la zona. También, hay muchísimo, por eso es un poco la historia del sindicato de prensa de Neuquén, enganchada con la historia de lo que ocurría más o menos desde el 70 a la fecha. Te cuento una... Bernardo, estamos perdiendo el contacto con Bernardo Guerra. Estamos charlando con el periodista Bernardo Guerra, que nos está contando... ¿Escuchás? Ahora sí. Ahora sí, Ahora bueno. Sí. Te decía que yo pensaba que el sindicato de prensa había sido constituido, creado en el 73 más o menos, pero no, estaba equivocado, en el 70. En el 70, y el primer secretario general del sindicato de prensa fue Eduardo Bejarano, periodista, profesor en la Universidad Nacional, en la Universidad del Comahue, Universidad del Neuquén, claro, por aquellos años, músico, junto a Naldo Labrín, integró San Ampay, un tipo con una trayectoria muy rica. Bueno, él fue el primer secretario general del sindicato. También desconocía que hubo una asociación de periodistas que se conformó por aquellos años porque decía que el sindicato de prensa era demasiado zapajista. Entonces se creó la Asociación de Periodistas de Neuquén, asociación, ¿no? Sí. Que la integraban Abraham Tomé, Jorge Gadano, Albornoz Trigal, Carlos Galván, entre otros tantos, todos periodistas reconocidos, Sí. Todos periodistas muy reconocidos. Bueno, esa asociación termina desapareciendo con el golpe militar, ¿no? Porque muchos de sus integrantes son perseguidos, tienen que exiliarse, y bueno, y el sindicato de prensa tiene una pequeña declinación, porque también Bejarano se tiene que ir, algunos otros integrantes tienen que ir al exilio, hasta que viene épocas más terroríficas, que son con los interventores que tenemos, y donde empezamos a perder todo, empezamos a perder unos lotes que teníamos, bienes que tenía el sindicato. La famosa torre de periodistas, allí en la Avenida Argentina. También. Que eso actualmente está en una instancia judicial, es una investigación que está abierta todavía. Y también se va a encontrar la gente que se acepte este PDF,
con relatos acerca de las primeras marchas de los familiares de detenidos desaparecidos, aquellos encuentros que se hacían a metros de la Casa de Gobierno, lo que ocurría con los periodistas cuando se iba a conferencias de prensa, salía a la calle, cómo había que actuar, ir en patota, ir un grupo numeroso, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Son relatos desordenados, pero que si se van ordenando tienen una línea, ¿no? Claro. Que van de principio a final, y hay que aclarar que no es la historia rigurosa. Claro. Esto es muy sanguíneo, son periodistas que están volcando en el PDF sus vivencias. Bernardo, ¿cómo se enteraban ustedes en esa época trabajando que habían dicho o habían publicado algo que no le gustaba al teniente coronel de turno o al general de turno? Porque hoy vos publicás algo que no le gusta al gobernador de turno o al funcionario de turno, y enseguida, a los minutos o segundos, tenés un WhatsApp, tenés un correo, tenés una publicación en Facebook. ¿Cómo se hacía antes? ¿O cómo llegaba a ustedes la crítica que había hecho el funcionario de turno? Llegaba a través de que eran convocados los periodistas más representativos de aquel entonces, como Osvaldo Ortiz, Ricardo Villar, Elvesio Caldora, eran los convocados a la calle Roca, o directamente al comando, y ahí era donde se decía, bueno, mira, esto no nos gustó. Un apriete, era lisa y llanamente un apriete. Claro, lo que pasa es que los eligieron mal, porque justamente Ortiz, Villar, Elvesio Caldora, Albornoz Trigal no son hombres que se dobleguen fácilmente o que tengan mucho miedo. Y además también creo yo que los militares que estaban acá, no sé si tuvieron cierto cuidado con el periodismo, porque no nos tocaron demasiado como han tocado, por ejemplo, a todo ese grupo de estudiantas de la Universidad Nacional del Comahue, ¿no? Todas las chicas de trabajo social que fueron desaparecidas, secuestradas, no fueron tan rigurosos con nosotros, ¿no? Entonces, pero sí, los llamaban, para decirle, esto no me gustó. Y también estas personas, y eso lo van a encontrar en el libro, también eran convocados para tirarle pescado podrido o para tirarles alguna noticia que a ellos les interesaba, claro, que fuera difundida, ¿no? Pero sí. Habían aprietes, algo entre comillas, habían aprietes también, sí, claro, totalmente. Estaba mal. Bueno, historias con de Nevares también se van a encontrar, lo que era la iglesia hasta que llegó de Nevares, todo a través de las entrevistas, de los relatos, de los testimonios, del trabajo de los hombres de prensa. Vos lo habías dicho, lo dijiste en algún momento, ¿no? Era trabajar desde la mañana hasta que a la madrugada salía el primer ejemplar del diario, sí, y ver cuáles habían sido los errores que uno había cometido en algún artículo, ¿no? O lo que había escrito, sí, ese día, que podía llegar a ser o un orgullo o un bochorno. Pero bueno, sí, ¿los periodistas de esa época estaban bien pagos? A ver, se nos respetaba, a diferencia del hoy, de este momento, las horas extras, los francos, trabajábamos 5 días y 2 de descanso, por ejemplo. No, eran otras épocas. La mayoría éramos asalariados en relación de dependencia, no existía el cuentapropismo, el monotributismo que existe hoy, donde los compañeros tienen que andar buscando una pauta publicitaria para poder subsistir. Sí. Se respetaban los convenios de trabajo o el estatuto del periodista, se respetaba y se pagaba de acuerdo a ello. Yo no creo que hayamos tirado manteca al techo, pero sí teníamos un reconocimiento de lo que era nuestra jornada de trabajo, de lo que eran nuestras vacaciones, las horas extras, ¿cómo se llama cuando salía en comisión? Bueno, viáticos, los viáticos.
los viáticos cuando te mandaban a hacer alguna cobertura que implicara salir 80 kilómetros de la ciudad capital. No, era distinto, era muy distinto, sí, totalmente. Yo veo ahora a los compañeros, son todos monotributistas, todos tienen que andar buscando una pauta para subsistir, horas extras creo que forman parte del pasado, y el trabajo aumentó, porque nosotros en mi época, recuerdo que éramos de principio al jefe, al secretario de redacción, antes de él habían 6 personas, que era uno que cortaba los archivos de las teletipos, el otro que los ordenaba por nacionales, internacionales, locales, regionales, supongamos, el cronista, el redactor, había todo, el corrector, el diagramador. Ahora con el avance tecnológico, una misma persona hace el diario. Claro. Y le pagan como si fuera una sola persona, Tal no cual. le pagan como 4 o 5. Sí, tal cual. Bernardo, ¿va a haber una segunda parte del libro? Ahí anda, ¿eh? Ah, Ahí anda, sí. no me digas que metí el dedo en la llaga. Sí, Ah. algo hace. Todavía no lo queremos decir, dar demasiado a No, está difusión, bien. pero sí, algo va a haber, que Ujú. estamos justamente en eso. Está. Estaba mirando ahora, justo tengo frente a mí, Peña 7 de junio en pantalla, debaten los candidatos. Claro. En julio de 1983, el gobierno de la dictadura cívico-militar, presidido por Viñones, convocó a elecciones en todo el país. La Peña 7 de junio, que fue la génesis de las acciones que culminaron con la recuperación del sindicato de prensa, organizó en Canal 7 un debate con, mirá los que participaban, Felipe Zapag, Oscar Macei, Toto Vidal, la producción la hizo Abraham Tomé, y bueno, participamos prácticamente todos los periodistas, que después por una cuestión de tiempo y fuimos declinando nuestra participación en eso, y la conducción de ese debate quedó a cargo de Raúl Valladares y Eduardo Marchetti, y hubo 1 o 2 periodistas más que se sumaron a eso, porque no daban los tiempos, ni daba el estudio tampoco, el estudio no era tan grande y cómodo como es en la actualidad. Quedamos entonces a la espera de una segunda edición de este libro. Bernardo, realmente fue un placer haber charlado con vos, haber rememorado estos episodios, algunos de los cuales yo no llegué a vivenciarlos aquí en la zona, porque yo llegué ya entrada la democracia al Alto Valle, pero sí pude conocer a través de algunas charlas y de horas de café y de alguna reunión informal, algunas cuestiones que vos estuviste contando y que están plasmadas aquí en el libro. Muchísimas gracias por haber charlado con nosotros, No, Bernardo. Marcelo, gracias a vos. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo muy grande.